¿Por qué es importante la sostenibilidad? Aprovecho que hoy todos venimos a hablar de lo mismo y que venimos a hablar de un tema muy importante, la sostenibilidad. Y muy importante sobre todo en el sector inmobiliario. ¿Por qué? Este verano todos sabemos que ha vuelto a ser el verano más caluroso de la historia y es un evento que viene sucediendo verano tras verano, que el verano que llega es más caluroso que el anterior. Hay mucha gente que se pregunta, sobre todo en estos días tan lluviosos que hemos tenido por España, que dónde está el calentamiento global. Ya es bien sabido, y la mayoría entendemos, que el calentamiento global no solo supone un aumento de temperatura, sino situaciones climatológicas extremas. Solo en España se han gastado más de 11.000 millones en 2022 en luchar contra este tipo de situaciones, más del triple que hace solo 5 años. ¿Y por qué se da el calentamiento global? Bueno, hace mucho tiempo que ya todos sabemos que se da por la emisión de CO2 y el efecto invernadero. El año pasado se emitieron más de 40.000 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Yo este dato no sé interpretarlo, pero todos los expertos dicen que es muchísimo. Bueno, emitimos mucho CO2, pero ¿qué tiene que ver el sector inmobiliario en ello? Cuando pensamos en emisiones de CO2, normalmente pensamos, o a mí me pasa, que pensaba en sectores como la industria o el transporte. Pero el sector inmobiliario es responsable de más del 37% de todas las emisiones de CO2 del mundo. Eso quiere decir que más de una de cada 3 emisiones es culpa o responsabilidad de nuestro sector. De todas ellas, el 27% corresponden a edificios ya existentes, a la energía que necesitamos para calefactarlos o refrigerarlos, y el 10% son edificios de nueva construcción, la construcción de estos y la elaboración de los materiales para construirlos. Bueno, hemos visto que hay muchas emisiones, que tenemos una gran responsabilidad y ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, podemos hacer algo. Sí, sí que se puede. Aunque redujésemos hoy las emisiones a cero, todas las consecuencias que ha tenido hasta ahora no se aliviarían hasta dentro de años o incluso décadas. Pero sí que se puede hacer cosas y Europa es un ejemplo de ello. Europa es pionera en implementar medidas contra el calentamiento global. Y desde que empezó a implementarla, de 2005 hasta 2022, se han reducido un 34% las emisiones de CO2 en Europa, lo que es un dato bastante importante. Pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Hasta dónde podemos llegar? Pues nos hemos puesto unos objetivos, Europa se ha puesto unos objetivos bastante ambiciosos, que son reducir un 55% las emisiones respecto a 1990, un 92% para 2040 y que en 2050 todos los edificios sean neutros en carbono. Como vemos, son unos objetivos muy ambiciosos y para eso estamos todos nosotros, para conseguir aplacarlo. Tenemos una gran responsabilidad y, sobre todo, un gran reto. Creo que aquí la mayoría somos arquitectos. ¿Y qué podemos hacer los arquitectos para luchar contra el cambio climático? No voy a entrar en soluciones porque tenemos aquí grandes marcas y grandes ponentes que seguro que las vemos. Voy a hablar de cosas por encima y, sobre todo, voy a hablar de lo que hicimos nosotros en un proyecto que es muy especial en temas de sostenibilidad. Los arquitectos podemos hacer un diseño pasivo, uso de materiales sostenibles, integración de energías renovables, rehabilitación de edificios antiguos, gestión inteligente de la energía y pensar la ciudad del principio a que sean más verdes. Y este es el proyecto tan especial que os decía. El proyecto no es solo especial por el diseño tan chulo que tiene, para mi gusto, pero es muy especial porque es el centro de investigación de la Comunidad Europea en España. Está ubicado en Sevilla. Y es un concurso que ganamos junto al estudio danés BIG y a la ingeniería sevillana Argenia. Y Europa, la Comunidad Europea, quería que este fuese un ejemplo de cómo pueden ser los edificios sostenibles en el futuro. Ese era el kit del concurso. Nosotros, para ganar el concurso, el equipo propuso una sostenibilidad 360, ¿vale? Desde el diseño de la planta, huyendo de una planta cuadrada tradicional, buscando una planta más rectangular, donde la crujía es mucho más estrecha, consiguiendo que la luz solar llegue prácticamente a toda la planta y así reducimos mucho la necesidad de luz artificial, reciclaje de aguas pluviales, estacionamiento de bicis, plantas autóctonas, previsión de carga de coches, materiales locales y muchas cosas. Pero el reto grande que teníamos de verdad en este proyecto era luchar contra el clima de Sevilla. Todo el que ha estado en Sevilla en verano, y los que no habéis estado seguro también, sabéis que en Sevilla hace mucho calor en verano y los inviernos no son especialmente fríos. Por lo que el equipo propuso una cúpula solar que cubría todo el edificio y la zona exterior, por el motivo claro de darle sombra al edificio.
Con esto conseguíamos que en la zona, esto es la zona de fuera, que en verano, que tenemos una radiación enorme en la zona de fuera, con la cúpula conseguimos reducir un 80% la radiación solar en la zona de fuera, lo que permite que haya un clima agradable para poder pasar el rato y crear un ecosistema. Y en invierno diseñamos la cúpula de tal forma que conseguíamos que algunos rayos de sol pasasen para que en invierno hubiese un poco de sol en esa zona común para que también fuese agradable utilizarlo. Esta es una imagen de esa zona común de la entrada del edificio en la que vemos cómo, que sería en invierno, cómo entran algunos rayos de sol en el edificio. En el edificio pasa lo mismo. En verano no tenemos una radiación 100%, igual que la tenemos en invierno, pero con la cúpula reducimos un 90% la radiación solar y un 92% la energía necesaria para refrigerar el edificio. Y en invierno, igual, conseguimos que los rayos de sol sí que lleguen algunos a la fachada para no necesitar tanta energía para calefactar el edificio. Esta sería una imagen del edificio de fuera. El edificio parece que está completamente cubierto, pero de dentro, al estar estos elementos a la altura de los forjados, sí que los usuarios pueden tener una vista de fuera. Aprovechamos esta gran estructura que tenemos para incorporar paneles solares. Estos elementos miden unos 10 por 10 metros, unos 100 metros cuadrados, y tenemos 68 metros cuadrados de paneles por módulo. Y tenemos 128 paneles, lo que son casi 9.000 metros cuadrados de paneles solares, lo que produce muchísima energía. Además, utilizamos la estructura de este elemento, que es toda de elementos reciclados y futuramente reciclables, para recoger agua y luego usarla para aguas grises y riego. Esto tenemos espacio público, microclima, captación solar y recogida de agua, y lo que conseguimos es una sostenibilidad 360. Con todos estos métodos de sostenibilidad, y uno de los edificios me ha dado tiempo a compartir, conseguimos que el edificio genere el doble de la energía que necesita. Es uno de los edificios más sostenibles del mundo. Y el resto de energía que produce la vierte a la red eléctrica de la ciudad. Este edificio nos encantó hacerlo, para nosotros fue un sueño, tanto de diseño como de sostenibilidad, pero no es real. No es real porque a día de hoy este tipo de edificios son muy caros hacerlos. Y ese es el principal problema que tenemos con la sostenibilidad. La sostenibilidad, para ser real, tiene que estar apoyada sobre 3 pilares: la sostenibilidad medioambiental que hemos visto, la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Los proyectos tienen que ser sostenibles para los promotores que la hacen y además no pueden dejar a nadie fuera. A día de hoy tenemos un problema que contra más sostenibles son los edificios, normalmente son más caros, no en todos los casos, lo que hace que la vivienda sea más cara y que el acceso a la vivienda sea mucho más complicado, sobre todo para la gente más vulnerable. Muchos promotores ya dejan de ver rentables hacer vivienda asequible y se hacen menos vivienda de protección oficial, lo que crea un problema en España ahora mismo para acceso a la vivienda, tanto no de protección oficial como vivienda asequible. ¿Y qué soluciones tenemos? Bueno, a día de hoy en España se están promoviendo diferentes soluciones, como colaboraciones público-privadas, en las que las entidades públicas ceden terreno o hacen concesiones a largo plazo para que se hagan viviendas de protección oficial o alquiler asequible. También cambio de normativa para que edificios terciarios se puedan convertir en viviendas, ayudas de Europa o de España. Pero eso, para mí, no dejan de ser parches que dependen siempre de una entidad pública, que en muchos casos cambia de idea cada 4 años. Yo creo que debemos cambiar y mirar afuera y ver qué está funcionando. Nosotros, por ejemplo, en un proyecto que hicimos en Australia, bueno, el único proyecto que hemos hecho en Australia, estaba en Sydney, en una zona que se llama Waterloo, que era una antigua zona industrial. Y la ciudad quería que esa zona, por el pasado industrial que tenía, fuese más sostenible incluso que el resto de la ciudad. Y en vez de imponer criterios de sostenibilidad, lo que hizo era que cualquier promotor que llegase a un nivel X de sello verde tenía un 20% más de edificabilidad, porque tenía un 20% más de aprovechamiento, lo que ha hecho que ese sector sea a día de hoy el sector más sostenible de Sydney y además sea muy rentable para los promotores. Otro ejemplo de cómo conseguir un objetivo, aunque no es sostenibilidad, nosotros trabajamos mucho en Arabia Saudí. Y allí hay un código que se llama el Código Salmani, que intenta que los edificios recuperen la arquitectura autóctona que tenía Arabia Saudí hace muchos años. Y en vez de imponerla, bueno, sí que la imponen en algunos sectores, pero en el resto de sectores, en vez de imponerla, si tú te adhieres a la arquitectura Salmani, puedes conseguir hasta un 25% más de edificabilidad y hasta el doble de altura. Lo que hace que ahora, si te paseas por Arabia Saudí, todos los edificios son Salmani. Yo parece que quiero que los promotores ganen mucho dinero y sean mucho rentables, pero no es eso. Lo que quiero es que los edificios sean más sostenibles y se hagan más viviendas sociales.
Y creo que la única o la mejor forma de hacerlo es que la gente que las haga, que busque la sostenibilidad o busque viviendas sociales, encuentre la rentabilidad en los proyectos. Estas son solo algunas soluciones que nosotros vemos, pero vamos, estamos abiertos a escuchar hoy muchas más y sobre todo muchas soluciones.